Pero ya estamos con uno de los principales asesores económicos de Sergio Tomás Massa, Ricardo Delgado. Gracias por venir, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bien, tratando de evaluar en campaña, nos quedan 10 minutitos a ver si podemos llegar a desarrollar Una especie de algo ping-pong. vinculado a las diferencias que puede haber fundamentalmente entre estos espacios opositores que están tratando de entrar al balotaje, ustedes y el equipo de Mauricio Macri. ¿Qué diferencias hay fundamentales entre ambos equipos? Fundamentales. Fundamentales son. Sí, sin duda. Me parece que la visión que nosotros tenemos es una visión de una economía inclusiva, de una economía productiva, de una economía que mira al más vulnerable y lo intenta incluir y sobre todo generar condiciones para que la inversión se promueva en una lógica más regional, no tan abierta como la que plantean algunos, al menos, economistas del macrismo. Y sobre todo, digamos, siguiendo un poco el ideario económico de Roberto Lavagna, que a mi juicio ha sido el mejor ministro de Economía que ha tenido la historia argentina, por lo menos reciente, de la democracia, ¿no? En términos de resultados, crecimiento, inflación, superávit comercial y superávit externo. Digo, la época de Lavagna ha sido, la verdad que a mi juicio, la mejor época de los años del kirchnerismo. Entonces, a diferencia de el macrismo, que en un sentido abreva, si se quiere, del modelo de los 90 que tan mal nos ha hecho los argentinos, ¿no? Ricardo, desde el Frente Renovador hablan de la inflación como la tiranía de la inflación. ¿Cómo se termina con eso? O por lo menos, ¿cómo se baja a un dígito, que es lo que prometió Daniel Scioli? Yo te diría, no se termina con ajuste, con devaluación, castigando el salario, ni produciendo una contracción aún mayor a esta economía que ya viene con problemas estructurales en los últimos años. Básicamente yo te diría con tres grandes conceptos. El primero, un fuerte shock de inversiones. Tenemos que generar condiciones para que la oferta crezca al ritmo que crece la demanda. Lo que hay que calentar es la inversión y no enfriar la economía, ¿no? Porque históricamente los planes más ortodoxos, si querés los del macrismo, piensan en bajar la demanda para que de esa manera las presiones sobre los precios fuesen menores. Ese es un primer y enorme desafío de la Argentina. Yo creo que la Argentina que viene se juega a partir de si tenemos o no éxito en captar inversiones que hay en la Argentina y que, te diría, van a venir primero de los propios argentinos. Pasó en la época de Lavagna. Los argentinos que fugaron dólares al final de la convertibilidad, cuando se veía el final y la gente quiso estar preparada a ese acontecimiento, los primeros que volvieron han sido los argentinos. También igual, Ricardo, perdón, Lavagna, sí, uno de los argumentos por los que se va es porque decía que esta cuestión del mercado interno que quería Néstor Kirchner era inflacionaria. Tenía razón, pero había ahí una diferencia de criterios. Sí, yo creo que no hay una única causa, digamos, podemos hablar muchísimo. Digamos, hubo también planteos claros acerca del tratamiento de la obra pública en la Argentina. Digo, Roberto creía mucho más en un modelo más competitivo en términos de obras de infraestructura, porque fíjate que estamos hablando, Roberto se va en el 2005, 10 años después, los temas no se han resuelto. La infraestructura es un tema crítico de la Argentina que viene. Sigo, Ana, con tu tema. La segunda cuestión, y no en orden de importancia, pero que es importante, es readecuar sin ajustar el gasto público todas las cuentas del Estado. La Argentina hoy tiene un problema de déficit fiscal severo que está generando que el Banco Central hoy sea más un apéndice del Tesoro que un órgano que debe velar por el valor del peso, ¿eh? Sí. Y esto implica básicamente tratar de que el gasto público crezca al ritmo que crece la recaudación. Y si vos tenés rápidamente éxito en volver a que la economía crezca, va a volver, como van a crecer los ingresos, el gasto público de vuelta va a crecer y se va a compasar, ¿sí? Y el tercer elemento me parece institucional, volver a recuperar al Banco Central y tener un INDEC que empiece a ser un organismo nuevamente creíble en materia de medición de estadística. ¿Estamos todos de acuerdo con que tiene que haber un ajuste de tarifas? Estamos todos de acuerdo que hay que reasignar subsidios a aquellos que lo necesitan. Me parece que hoy hay un esquema absolutamente regresivo que hace que un porteño de clase media alta pague 5 veces menos el kilowatt hora que un santiagueño o que un misionero de electricidad, ¿no? Por ejemplo. Y esto me parece que... Pero también hoy hay un ajuste muy fuerte en materia de tarifas de gas, por ejemplo,
que sufren los porteños y también sufren los bonaerenses, y que está generando reclamos de todo tipo, que me parece que no es la manera. Yo creo que hay que ir a un ajuste, digamos, gradual para aquellos sectores que tienen capacidad de pago y los subsidios, que no hay que reducirlos, reasignarlos a aquellos que sí lo necesitan. Ricardo, te meto de lleno en la campaña de cara a octubre. ¿Crees que hubo una especie de oxigenación en el Frente Renovador, dado los números que están manejando? Sí, nosotros estamos muy confiados. Después de las PASO, de vuelta no pasó lo que se decía que iba a pasar. Primero, que iba a haber polarización y el Frente Renovador iba a estar fuera de carrera, y que después del 9 de agosto la polarización se iba a dar. Al contrario, nosotros estamos hoy creciendo en las encuestas en detrimento básicamente de la fuerza de Macri, y estamos muy confiados. La verdad que nuestros números nos indican que si seguimos en esta línea propositiva, en esta línea de plantear la Argentina que viene a la gente con toda claridad y con equipos de gobierno, vamos a estar seguramente el 25 de octubre siendo la segunda fuerza más votada de la Argentina. ¿Estaría Sergio ya dejando de ser el tercero en discordia? Sí, sin duda. Nosotros en nuestra dinámica de números nos está dando eso. Faltan 26 días para las elecciones y al ritmo que venimos después del 9 de agosto probablemente superemos a Macri para el 25 ¿Por qué de octubre. cae Macri? A tu criterio, no al criterio de management, anfito, poliarquía. No, me parece que hay dos cosas. Creo que ha habido cuestiones de campaña que se han manejado mal. El caso Niembro, por poner el caso quizá más conocido y más emblemático. Y por otro lado, me parece que esta idea de plantear que se viene el cambio sin explicitar bien qué es el cambio y con quién se va a hacer, me parece que le está pegando en la línea de flotación al macrismo, porque la gente, de vuelta, más de 3 décadas de democracia, quiere saber que el que se siente el 10 de diciembre en Balcarce 50 le diga con toda claridad qué va a hacer, pero además cómo y con quiénes va a ser, porque si no, el riesgo de volver a repetir errores del pasado es grande. ¿Hay un pacto con Scioli? No. ¿Denuncia el macrismo eso? ¿Marcos Peña está convencido de que hay un pacto Scioli-Massa? No, al contrario, no, para nada. Nosotros tenemos visiones muy diferentes en cuanto a una enorme cantidad de temas, coincidimos en otras, pero la verdad que no. Quizá la matriz, si se quiere, más peronista del espacio, de nuestro espacio, nos ponga más cerca, pero definitivamente no. Nosotros somos competidores y estamos confiados, como muestran también las encuestas, que si Sergio llega al balotaje es el nuevo presidente, porque es el único, como muestran las encuestas, que le ganaría a Daniel Scioli en la segunda vuelta. ¿Y en la provincia, con Felipe Solá, también están confiados? Sí, muy confiados en esta lógica de crecimiento. A ver, el bastión de Daniel Scioli es la provincia de Buenos Aires, y esto es así. Nuestros números nos indican que ya somos segundos en la provincia. Sergio ya es segundo en la provincia, detrás de Scioli y por encima de Mauricio Macri, y también, por supuesto, Felipe, en esa lógica, está, traccionando al segundo lugar. Ricardo, la última también para que se entienda, vos sos economista, sos uno de los asesores de Massa. Te tengo que preguntar por los asesores de Mauricio Macri, los economistas de Mauricio Macri. No los Rogelio Frigerio, que a lo mejor son tipos con los cuales te puedes sentar y discutir tranquilamente, sino los que parecen que están ganando la interna ahí, sin dar nombres propios. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La esbozaste al comienzo, pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre ustedes? No, a ver, no me gusta dar nombres. Yo creo por eso, evitemos los nombres. Digo, hay matices en cada una de las fuerzas. A mí me parece que el macrismo es una vuelta al pasado. A mí me huele mucho al regreso de la década de los 90. Y la década de los 90, y he participado en estos días con algunos, del espacio de Cambiemos, que plantean, por ejemplo, que la Argentina lo que necesita es volver a endeudarse, por ejemplo, para lo que fuere, pero volver a endeudarse como concepto filosófico no me parece bien, porque, de vuelta, en los 90 nos endeudamos, en la dictadura nos endeudamos, y todos esos procesos de endeudamiento terminan mal, y generando obviamente una caída fenomenal de aquellos sectores más vulnerables. Eso me parece que, si querés, en términos más conceptuales, es lo que nos diferencia. Ricardo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ricardo Delgado es economista, es asesor del Frente Renovador que lidera Sergio Tomás Massa, y estuvo aquí en Criaturas Salvajes. ¿Nos despedimos? Sí, nos queda fuera Santiago Cafiero, que vendrá en estos días seguramente por el discurso de Daniel Scioli. Nos reencontramos mañana, muy rico todo. Nos reencontramos mañana, como bien decía, 18 horas por la pantalla de CN23. Se quedan con toda la información por esta casa, CN23. No salís, eso es para